Bienvenidos de vuelta. Continuando con la respuesta a la colega. Eh, Desarrollan, diseñan y ejecutan un proyecto artístico y me mandan fotos de el proyecto desde su génesis hasta su materialización final. Dependiendo el estilo o mm, la propuesta artística que desarrollen, me mandarán fotos o una grabación, un video, ¿no? Un video de si es un performance, de todo el performance, si es un collage desde el papel en blanco hasta el collage terminado, si es una pintura lo propio, si es una escultura al estilo Duchamp, me dirán por qué han escogido determinado tipo de objetos para llevar adelante determinada propuesta y qué es lo que representa, ¿no? Bien, pero Eh, pide qué cosa, pero no sé. El foro. No, es un video, perdón, manch. Perdón, Isabel. Mm. Isabel, no la escuché bien. Ok. ¿Alguna otra duda? No, Yo- nada, Licen, disculpa, Licen, ninguna duda. Giovanna, Dice, buenas noches, colegas, ¿me escuchan? sí. Dice, una consulta, bueno, más hay una sugerencia. Como estaban diciendo mis colegas, vamos a estar en feriado así. Por ejemplo, ¿será que tiene que ser con todos los estudiantes o tal vez, como es feriado, yo voy a estar en mi comunidad, digamos? ¿Puedo ser con un estudiante o dos? ¿O tiene que ser con todos los estudiantes siempre? Dice. Ay, Dios mío. No tiene que ser con los estudiantes. Si quieren, puedes ocupar a los estudiantes, pero el proyecto artístico lo tienen que ejecutar ustedes. Si necesitan que los estudiantes los apoyen, pues ocupen a los estudiantes, pero no en ninguna parte de las instrucciones les estaba diciendo usen a sus estudiantes. Está muy claro, es que no entiendo por qué estamos 40 minutos hablando sobre lo que hay que hacer, desde mi punto de vista está absolutamente claro. Sí, Lisa, está claro, solamente como dice interacción con los estudiantes, le digo, por ejemplo, si yo puedo hacer un performance o una instalación, yo lo podría hacer, digamos, en mi caso, una instalación y ya decir qué significa esto para mí. Ahora, si es un performance, voy a necesitar tal vez la ayuda de otra persona, eso le digo, tiene que ser con un estudiante, siempre puede ser otra persona extra, porque como va a ser Decida esto, la usted, entrega. Giovanna, si quiere utilizar persona extra o no quiere usar, ¿no? O sea, ya depende de cada uno. Escojan la vanguardia, Hola. escojan la corriente artística, escojan qué tipo de intervención artística van a hacer desde el canon de las vanguardias artísticas y bueno, pues hagan lo que bien les parezca con la gente que crean necesaria o lo hagan solos. No, no, Ah, ya. no hay más vuelta que darle. Está bien, dice, gracias. Listen, yo sola lo voy a hacer. Proseguimos. Esta última sesión busca redondear ya los últimos detalles de todas las vanguardias que hemos ido estudiando. Vamos a mirar a tres filósofos que son especialmente representativos de del desempeño de estos movimientos artísticos. A Theodor Adorno, a Roland Barthes y a Jean Baudrillard. El agotamiento de la representación, vanguardias artísticas y subjetividad aborda la evolución del arte contemporáneo en relación con la filosofía y la sociedad. No perdamos de vista que todo el proceso artístico está profundamente ligado con la autocomprensión del artista
la autocomprensión histórica del ser humano y la autocomprensión de, el conjunto de la sociedad sobre sí misma y su devenir en la historia. La crítica de las formas tradicionales de representación ha llevado a la emergencia de nuevas formas de expresión y redefinición. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a partir del trabajo que demanda esta última semana? Es que ustedes se involucren con las vanguardias artísticas y ejecuten una propuesta artística vinculada a las vanguardias, ¿no? Que sea reflexiva, que interrogue al observador y que le permita hacer una autorreflexión sobre sí mismo, sobre la obra de arte y sobre lo que demanda esta nueva propuesta del arte, ¿no? Es un arte en diálogo con la cotidianidad humana, es un arte en diálogo con las crisis de la humanidad, es un arte en diálogo con la individualidad y la subjetividad. Los filósofos Adorno, Barthes y Baudrillard han cuestionado la capacidad del arte y del lenguaje para representar la realidad auténticamente. La crítica a la mímesis, imitación de la naturaleza, ha sido central en este debate. Adorno criticó la cultura de masas por perpetuar la ideología dominante y propuso un arte que rompa con la mímesis. Lo vimos la primera semana particularmente. El arte fue utilizado por los detentores del poder para materializar una posición de poder sobre los individuos de menor jerarquía. La iglesia ha usado el arte para colonizar las cabezas y adoctrinar a la población en relación a una determinada fe. Los emperadores y los reyes han utilizado el arte no solo como un acto de ostentación, sino también una demostración de su capital económico y de su poder materializado en una determinada en un determinado gobierno, ¿no? En una determinada fuerza de posesión del poder. Barthes cuestionó la relación entre el autor, el texto y el lector, proponiendo que la interpretación se centre en el lector. Aquí esto es muy propio, sobre todo desde la filosofía hermenéutica, que el texto se presenta a sí mismo, sin necesidad incluso del autor. El texto el texto se explica a sí mismo y quien aborda la profundidad narrativa, el lector en cuanto contemplador de la lectura, se convierte no solo en la máquina de lectura, que recoge palabras y las sistematiza en su cerebro, sino en una máquina interpretativa. La persona que entra en relación con el texto también se convierte en un individuo con capacidad de redefinir el significado del propio texto. John Baudrillard introdujo la teoría del simulacro, argumentando que las representaciones sustituyen a la realidad. Baudrillard es de la corriente postmoderna. Baudrillard nos habla justamente de cómo la cultura contemporánea, de mitad del siglo XX hasta el presente, ha elaborado a partir del concurso de determinado tipo de cánones artísticos, especialmente vinculados al cine, al teatro. Se han ido generando experiencias de simulacro que recubren a la realidad. Es una suerte de papel de regalo que envuelve la realidad y pues la falsifica en cierta manera. En estas vanguardias podemos identificar al dadaísmo, al surrealismo y el expresionismo abstracto. El dadaísmo, luego voy a profundizar entre la relación del dadaísmo y Marcel Duchamp. Para muchos teóricos del arte no hay una relación directa ni estricta entre el dadaísmo y Duchamp. Pero para otros hay evidencias contundentes, ¿no? De que él formó parte de el dadaísmo como uno de sus estandartes, pues. Pero un poquito más adelante voy a pormenorizar ese asunto. El dadaísmo, donde Marcel Duchamp desafió las nociones tradicionales del arte, precisamente con
su obra ya tan conocida en este módulo. Salvador Dalí exploró el subconsciente y los sueños en estas obras pictóricas, principalmente tan plásticas y adornadas de ensoñaciones. El expresionismo abstracto de Jackson Pollock se centró en la emoción pura a través de la abstracción. Eh, Pollock y compañía, ¿no? Es el grupo de artistas que trabajó con manchas, que trabajó con figuras geométricas, que trabajó con colores absolutos y que, bueno, nos empujó a los observadores a preguntarnos, ¿no? Si, ¿qué me quiere decir esa obra de arte? ¿Qué tipo de sensibilidad se despierta en mí? Eh, etcétera. El arte performativo y la autoexpresión con Marina Abramovic y Caroline Szyman utilizaron el cuerpo y la acción como medios de expresión artística, invitando al espectador a participar activamente en la creación del significado. Esto es absolutamente contundente, sobre todo en la obra de Szyman. Me gusta mucho el trabajo de Szyman, pero es más famosa Abramovic por eh, las polémicas, ¿no? A veces polémicas, acciones performativas que ha ido llevando a lo largo del tiempo. El, junto con quien fuera su pareja, ¿no? Las expresiones artísticas en Latinoamérica vinculadas a estas tres movimientos artísticos, se puede citar a Beatriz González, León Ferrari, que utilizaron su obra para criticar las estructuras de poder y las injusticias sociales. Cuando tengamos que ver el caso de Bolivia, aquí también va a pesar mucho la historia nacional. Primero, la relación entre el campo y la urbe, la relación entre lo indígena y lo blancoide, la relación entre los detentores del poder y los que no poseen poder, y cómo eso se ha traducido en obras de arte que critican el statu quo y demandan una acción comprometida de parte de los individuos para subvertir esas condiciones de subordinación. Entonces, ténganlo presente porque a la hora de hacer su ensayo sobre el arte boliviano tendrán que mirar cómo es que la obra artística ha sido también un instrumento de subversión, un instrumento de revolución, de transformación histórica de la realidad, una suerte de demanda de cambio, donde se reposicione a los individuos desposeídos por encima de los detentores del poder, donde lo indígena cobre protagonismo por encima de el boliviano occidentalizado, el boliviano que no quiere pertenecer a este país, el boliviano que renuncia a su propia tradición para alienarse con el paradigma occidental. Esto es importante y en Latinoamérica es muy fuerte todo lo que viene haciendo el movimiento artístico latinoamericano desde la época de la represión hasta el periodo actual, que es un periodo bastante difuso, indefinido, donde la izquierda y la derecha están entrelazadas, no se comprende dónde está posicionada la ideología política en razón de este estado de transición, diría yo. Más adelante quiero ver con ustedes un video sobre es una animación muy simpática sobre cómo vienen evolucionando las transformaciones históricas y es así como también tenemos que entender el arte. El arte no es únicamente que un día amanece un iluminado y dice, bueno, ahora voy a inventar el arte otra vez y a partir de esto se va a redefinir los cánones artísticos. Es que los artistas son un producto, si me permiten utilizar la imagen, los artistas son un vómito de la sociedad que cae al suelo con la expresividad que sale de las entrañas, ¿no? Que traduce, de alguna manera el artista traduce todo aquello que trae en las entrañas la humanidad. El artista cae arrojado sobre la cotidianidad para
llamar la atención sobre determinada cosa, ¿no? Para recomponer nuestra propia comprensión sobre los tiempos que nos toca vivir. Este es el sentido que las vanguardias le han dado al arte y por el cual se convierte también en una herramienta, en un instrumento de recomposición social. Resumiendo, Teodoro Adorno trabaja desde el concepto de la crítica de la cultura de masas, que perpetúa la ideología dominante y limita la verdadera expresión. Esto es muy claro, es muy tangible con la cultura occidental y nosotros como alienados. Eh, yo no soy, o digamos que con el tiempo me he ido desembarazando de, de la cultura occidental por lo alienante que resulta. Todos nuestros chicos tienen la cabeza empapelada de superhéroes de Marvel y de DC. Eh, Cuando uno es pequeño quiere ser como Superman, Batman o el Hombre Araña. Estos muñecos de ficción, estos semidioses de la cultura pop norteamericana, están en nuestro ideario, en nuestro cotidiano, forman parte de, gastamos plata para comprar un CD o para ir al cine y mirar la cultura que nos propone Norteamérica y mirar a estos seres mágicos como los grandes salvadores de las desgracias de la humanidad. Eh, Nos cuentan la historia del Thanos que con un chasquido elimina la mitad de la humanidad porque la humanidad es mala y los salvadores, que normalmente todos ellos viven en Estados Unidos, llevan el tiempo para atrás, devuelven toda la gente a la vida. Esta ficción tan ficción como la Biblia, ¿no? Es decir, una cosa y la otra van de la mano. Eh, Cuando conquistaron el territorio los españoles, lo primero que hicieron fue cambiarnos nuestras tradiciones religiosas y decirnos que el Señor crucificado es la entidad que ahora gobierna nuestra vida, define el bien y el mal y que debemos seguir sus enseñanzas porque son sus enseñanzas las que nos van a enseñar el camino correcto para ir al cielo, ¿no? Esto no tiene absolutamente ninguna diferencia con pensar que Batman y Robin o el señor Superman o otro de estos seres mitológicos van a recomponer el desorden en el que vive la sociedad contemporánea. Eh, que Batman lucha contra las injusticias, que Superman defiende a los indefensos, que luchan contra el mal personificado en un antihéroe o personificado en un señor muy maligno, ¿no? En una personalidad muy maligna. Pero ninguno de estos, pues, realmente atiende las cuestiones profundas de la vida humana, como son las desigualdades sociales. Ninguno de estos seres mágicos está preocupado por la recomposición del poder, la distribución de la riqueza y la justicia social. Eso no vende películas. Ronald Barthes habla de la muerte del autor, en el sentido de que lo que importa no es quién ejecuta la obra de arte, es la obra en sí misma y quien contempla la obra como parte de la obra. Y en la teoría del simulacro, las representaciones que sustituyen la realidad creando una hiperrealidad. Aquí Adorno y Baudrillard van más o menos de lo mismo y toda esta representación de la cultura pop norteamericana es la que empapela el cerebro de las culturas sometidas, subordinadas al canon occidental. Lo habíamos dicho, en el dadaísmo podemos encontrar como artista representativo a Duchamp, en el surrealismo a Dalí y en el expresionismo abstracto a Pollock. Hemos hablado del arte performativo, donde Abramovic y Schiman trabajan muy de la mano con su corporeidad, con su desnudez, con sus experiencias sensibles y las de los espectadores vinculados a esta sensibilidad expresiva. Aquí hay una pequeña lista de autores, perdón, de artistas latinoamericanos: Beatriz González, León Ferrari, Alfredo Yar, Enrique Chagoya.
el último con la representación indígena, Alfredo Yar con la recontextualización de las tradiciones culturales, Ferrari con el cuestionamiento de las injusticias sociales y Beatriz González también hablando sobre las estructuras de poder y las injusticias sociales. Vean pues que el arte latinoamericano, como les había dicho, es un arte contestatario, es un arte antisistémico, es un arte donde se busca que los intermediarios, los que contemplan la obra, se cuestionen sobre el estado de situación en el que estamos viviendo. Hagamos una breve profundización sobre nuestros filósofos. Theodor Adorno utiliza el concepto de la crítica a la cultura de masas. Él fue, además de filósofo, sociólogo y musicólogo, un miembro destacadísimo de la Escuela de Frankfurt y centró su propuesta filosófica en la crítica cultural y la teoría crítica. Él habla de industria cultural. Adorno y Horkheimer argumentaron que la cultura de masas, impulsada por la industria cultural, sobre todo la industria cultural norteamericana, estandariza y comercializa arte, eliminando su potencial crítico y transformador. Lo hemos visto las semanas pasadas. ¿Qué ha pasado con las vanguardias artísticas? Las vanguardias artísticas han sido cooptadas por el capitalismo y, igual que las poleras del Che, el mensaje se ha diluido. Es decir, el arte que era contestatario, era revolucionario, era un instrumento contra el poder institucionalizado, se ha convertido en un objeto comercial. Entonces, por eso aparecen ridículos que te pegan un plátano en una pared y se declaran artistas. Además, con la soberbia que eso compromete. Entonces, Adorno y Horkheimer nos están reclamando, nos están demandando, y ustedes como profesores de arte tienen que hacer lo propio en el aula, tienen que convencer a nuestros estudiantes de que el arte es una acción crítica, es una acción comunicativa crítica, que despierta conciencias, que despierta mm, una toma de decisión respecto al lugar que ocupamos en el mundo. Adorno también nos habla de arte autónomo. Adorno defendía un arte autónomo que se distancia de las exigencias del mercado y la política, permitiendo una reflexión crítica sobre la sociedad. Nuevamente, va y recala a lo mismo, es decir, no podemos llevar nuestra apuesta artística hacia aquello que más vende, sino aquello que más cuestiona. Y habla de la dialéctica negativa. Propuso que el pensamiento dialéctico debe mantenerse abierto y negativo, es decir, sin reconciliarse con la realidad existente para preservar su capacidad crítica. Aquí Adorno le manda un mensaje contundente a los artistas, ¿no? Es decir, muchos de estos que formaron parte de una escuela, de un movimiento artístico, terminaron vendidos al capitalismo. El propio Dalí se declaraba en su última etapa no solo un genio, sino también un hábil mercader del arte, un hábil mercader del arte. Gala, su mujer, fue especialmente hábil, ¿no? En hacer de Dalí un objeto del mercado. Él mismo, como persona, era lo que vendía sus obras en cantidades nada despreciables de dinero. Roland Barthes nos habla de la muerte del autor. Barthes fue semiólogo, crítico literario y teórico cultural de Francia. Su trabajo influyó en la teoría literaria, en los estudios culturales y en la semiótica. Como muchos autores, como muchos filósofos, este también se centra en el tema de la palabra escrita, en el texto, en la narrativa lingüística. La muerte del autor, para Barthes, argumentó que el significado de un texto no depende de las intenciones del autor, sino de las interpretaciones de los lectores. Aquí hay un match, una conexión muy directa con los hermeneutas, ¿no? Con Gadamer, con Ricoeur. Es el que lee, el que define en última instancia dónde está, dónde ha quedado el significado. En mitologías, en esta su obra, Barthes exploró los elementos de la cultura popular
cómo estos funcionan como mitos que naturalizan ideologías y valores sociales. Se los había dicho, ¿no? Es decir, los famosos vengadores, los famosos superhéroes son parte de una narrativa ideológica. No, no, ustedes no crean que únicamente se hacen estas películas porque resultan muy lucrativas, ¿no? Porque todo el mundo va a ir a ver a estos seres mitológicos hacer sus batallas por el bien de la humanidad. Es en realidad parte de un paquete cultural que nos viene siendo impuesto a fin de adormecer conciencias. Y en sus estudios semióticos investigó cómo los signos y símbolos en la cultura y el lenguaje construyen significados, influyendo en la percepción de la realidad. Finalmente, Baudrillard, que trabaja sobre la teoría del simulacro. Baudrillard fue sociólogo, filósofo y teórico cultural y es muy conocido por su análisis o sobre la cultura posmoderna y la teoría de la simulación. Los textos de Baudrillard se los recomiendo mucho. Quien lo haya leído, pues bienvenido. Pero quienes no lo conozcan, por favor, se los recomiendo mucho. Nos va a ayudar a comprender mucho de lo que de la narrativa de la cultura posmoderna. Nos va a ayudar a entender mucho de lo que nuestros jóvenes piensan hoy de su realidad, de su historia, de su subjetividad. Es un buen y muy bonito trabajo del Baudrillard. El simulacro y la simulación. Baudrillard argumentó que en la sociedad contemporánea las simulaciones, que son representaciones de la realidad, han reemplazado la realidad misma, creando una hiperrealidad donde las fronteras entre lo real y lo imaginado se desdibujan. Vuelvo al ejemplo de los superhéroes de DC o los Avengers, ¿no? Estamos siendo parte, ¿no? De una construcción narrativa en la que nos imponen un canon de bien y mal, que está establecido ya por una narrativa formulada desde los tenedores del poder. Esa realidad, esa indefinición de la realidad es la que termina imponiéndose como la realidad misma. Hoy día ya no hay nada tangible, no hay nada tangible. Pongamos como ejemplo las elecciones de Venezuela, o las elecciones que tuvimos en el país y que fueron defenestradas el 2019. La narrativa, tanto la noticiosa, la de los tenedores de poder, la de quienes imponen a los países subdesarrollados determinado tipo eh, de escenario y elección, nos han impuesto de que los resultados ya no son los que importan. Lo que importa es lo que diga el que grita más fuerte. Ya no importa los números de una votación. Lo que importa es cuestiones que no tienen nada que ver con democracia. Se afirma de manera muy superflua, ¿no? De que la alternancia en las elecciones es una condición sine qua non para garantizar la democracia como tal. Sin embargo, eso no está escrito en ninguna parte, se está imponiendo esa narrativa porque hay determinados círculos de poder que no quieren que determinada persona participe o no participe de una elección, que siga o no siga siendo presidente. Todo esto viene impuesto porque estamos formando parte de un tablero de ajedrez donde nosotros somos solo y únicamente una pieza de todo ese escenario. No somos ni siquiera un alfil o una torre, somos un peón dentro de ese escenario donde países subdesarrollados como el nuestro son acondicionados a las necesidades del poder que está por encima de nosotros. Este país, como muchos en Latinoamérica, tienen una riqueza eh, enorme en su naturaleza. Sin embargo, viven en la pobreza y esa condición de pobreza es una condición de subordinación, porque si dependiera únicamente de nosotros, con lo que tenemos, hubiésemos salido del subdesarrollo hace mucho tiempo.
No obstante, continuamos en un estado de subdesarrollo porque hay instituciones, tenedores de poder, hay oligarquías que están empeñadas en mantener a países como el nuestro en el subdesarrollo. Y eso no es aquí precisamente, aunque hay dependientes de estas gentes, lacayos, cipayos, que se llevan el país por delante porque es más conveniente para ellos vivir de la mano de quienes controlan la geopolítica mundial. Baudrillard nos habla también de la hiperrealidad. En la era posmoderna, la hiperrealidad se manifiesta a través de los medios de comunicación, la publicidad y las tecnologías digitales. Hoy día ya no importa lo que digan los hechos materiales. Vuelvo al ejemplo de las elecciones. Importa lo que digan los medios de comunicación. Y para ponerlo claramente, los medios de comunicación no son independientes. Los medios de comunicación no son imparciales. Los medios de comunicación no garantizan una comunicación democrática, porque los medios de comunicación, el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por las grandes corporaciones comunicativas que responden a las grandes corporaciones económicas, aquellos que monopolizan el capital, que monopolizan la industria cultural, que monopolizan las capacidades productivas de los países. Entonces, lo que sale en opinión, lo que sale en el deber, lo que sale en la televisión, en los noticiosos de las 8, de las 9, es un mensaje controlado, es un mensaje que viene ya dictado desde los tenedores del poder. Y los tenedores del poder no están acá en Bolivia, ¿no? Los tenedores del poder son gente que está en los grandes epicentros económicos. Y es una crítica al consumismo, nuevamente, es decir, aquí también ha caído el arte, ¿no? Se ha convertido en un objeto más del consumismo y la gente consume arte o porque es esnovista o porque considera que ese arte le puede beneficiar en el futuro. El mercado del arte en el último siglo se ha convertido en una de las industrias económicas más lucrativas que existen. En periodos de crisis, la gente compra arte porque más tarde se valoriza, ¿no? Más tarde lo puedes vender más caro. Es como comprarte un lote, comprarte una pintura de algún famoso porque más tarde la puedes vender más caro. Esto ha prostituido el arte, pues. Esto ha prostituido a los artistas y al arte. Criticó el consumismo, la cultura de masas y su capacidad de vaciar de contenidos las experiencias humanas, reduciendo la vida a una serie de simulaciones superficiales. Los movimientos vanguardistas. Hablemos del dadaísmo. El contexto histórico surgió durante la Primera Guerra Mundial como una respuesta nihilista y antiarte al horror y la irracionalidad del conflicto bélico. Su artista más representativo, el maestro Marcel Duchamp. El desafío de las convenciones artísticas. Los dadaístas rechazaron las normas tradicionales del arte y la estética, de los acartonados de la academia estética, ¿no? Creando obras que eran absurdas, irracionales y a menudo chocantes. Ese es el fin en sí mismo del dadaísmo. Es darle un sopapo a los academicistas y decirle, mira, si me da la gana, eso también es arte. Duchamp popularizó el concepto del ready-made, objetos cotidianos representados como arte, cuestionando qué define a una obra de arte. Trabajó también con el collage y el fotomontaje. Técnicas como el collage y el fotomontaje fueron empleadas para combinar elementos dispares y crear nuevas interpretaciones visuales. Hablemos de Duchamp y el dadaísmo. Para que no nos queden dudas respecto a si era o no era dadaísta y si lo podemos consignar a él como uno de los estandartes del dadaísmo. Duchamp estuvo involucrado con el grupo dadaísta en Nueva York y mantuvo relaciones estrechas con figuras prominentes del movimiento, como Picabia y Man Ray. Participó en actividades y publicaciones dadaístas, contribuyendo al espíritu anti-arte y anti-establishment del movimiento. ¿Cuáles son las características dadaístas en su obra? Primero, el desafío a la noción tradicional del arte. Sus ready-mades, como Fontaine, subvierten la idea de lo que puede considerarse arte. Una de las características centrales del dadaísmo es esa pregunta
legítima desde el lado del creador de qué es lo que va a ser o no va a ser considerado arte. El otro elemento, el humor y la ironía. La obra de Duchamp a menudo incorpora humor y luego y juego de palabras, elementos comunes en el arte dadaísta. Luego, la crítica cultural. Igual que otros dadaístas, Duchamp cuestionaba y desafiaba la cultura de la época, especialmente las instituciones artísticas. Eh, Hay siempre, ¿no? Una especie de Parnaso, de, eh, una suerte de lugar celestial donde se posicionan los más capos, los mejores, ¿no? Para todos los gremios. Hay un atril donde se suben los filósofos y los que definen qué es la filosofía y qué es la verdad y qué es lo contrario a esto. Pasa lo mismo con los artistas, aquellos que han obtenido mayor fama o que son más prolijos en su desempeño artístico, aquellos que son especialmente más connotados, se suben a su atril y definen qué es y qué deja de ser arte. Entonces, la crítica de los dadaístas va a esas pequeñas roscas que se creen dueños de la verdad y los echa con una patada en el trasero de su pequeño estandarte, de su pequeño, perdón, pedestal, para poner a todos al ras del piso, ¿no? En relación a las perspectivas alternativas, el trabajo de Duchamp, innovador y ecléctico, se resistió a ser categorizado en cualquier movimiento. Es por eso que mucha gente no se anima a circunscribirlo en el dadaísmo, porque el propio Duchamp no se autoadscribía en ninguna corriente. Su enfoque siempre fue individualista y buscaba romper con cualquier convención. A lo largo de su carrera, experimentó con diversas formas y estilos, no únicamente con el dadaísmo, ¿no? Estuvo o tiene arte vinculado al cubismo y al surrealismo, lo que dificulta encasillarlo como únicamente dadaísta. Su influencia en el arte conceptual también es una figura clave en el arte conceptual, lo hemos visto en la semana pasada, a pesar de que es del 20, pues obviamente, y el arte conceptual es del 60, el referente primero para hablar de arte conceptual es Duchamp, ¿no? Algunos argumentan que su mayor impacto se encuentra en esta área independientemente de sus contribuciones al dadaísmo. Las declaraciones del propio Duchamp, en varias ocasiones, Duchamp expresó su deseo de escapar de cualquier clasificación artística, lo que refuerza la idea de que no se consideraba exclusivamente dadaísta. En un resumen sistematizado, tiene participación y actividades con los dadaístas. Su obra y estilo está vinculado a muchas de las características propias del dadaísmo y sus declaraciones obviamente nos confirman su vinculación en el movimiento dadaísta. Duchamp como dadaísta participa activamente en el grupo dadaísta de Nueva York. Tiene obras emblemáticas como Fontaine, que subvierte en las nociones tradicionales del arte, es ecléctico, innovador, tiene una influencia significativa en